Televidente, danke para quedar junto con nosotros. Nós estamos juntos. Ahora en timeout, perdão, agora em timeout, nós vai ter nosso amigo Theo Rodrigues, que ainda acaba vindo por default com o muchacho de taekwondo e aparentemente a coisa vai bastante bom para nós. Agora nós vamos em timeout. Quando que ninguém vai back, nós estamos conversando com o senhor Theo Rodrigues. Televidente, danke por quedar junto con nosotros. Nós estamos com o senhor Theo Rodrigues. Theo, bom tarde. Bom tarde, Claré, com vai cubo. Então não sei que nome, hermano. Virando Young. Entende? Aqui para darmos espaço para nós. Conta-nos como vai com o último viagem que vai com o Mucharan. Como vai com ele? Como vai que ser? Claré, mi popisa ela vai rápido bom. Por lo menos nos cumple con nuestras expectativas. Nos cumple con el plan que nos ha patatín para quedar en los 8 mejores. ¿Y lo lograron? Sí, quedamos en cuarto de final y quedamos entre los 8 mejores. Eso era el plan para lograr la primera puntuación, porque es por clasificación y a la vez también está por puntuación. Que venga, ahora mismo nosotros quedamos en un quinto lugar y quedamos entre los 8 mejores. Tremendo. Mira, y tienen también dos atletas preparando para el Juegos Panamericanos. No, no solamente son dos, son 4. 4 atletas, 4 mucho más. 2 de Impact Taekwondo y 2 de Tiger Taekwondo Academy. En total son 4 chicas que están trabajando por la Selección Nacional de Taekwondo de Aruba. ¿Quiénes son? Pero representan esas escuelas. ¿Quiénes son? Está Kiana Cruzendey, está Anabela, está Maylin Frader y Aleisha Macea. He oído esos nombres bastante en los últimos tiempos contigo. ¿Cómo están progresando? Bueno, el progreso de los muchachos se puede decir que están yendo bastante bien, porque están trabajando como se debe ser. Están trabajando prácticamente 2 turnos, un turno en la mañana y un turno en la tarde. Ahora estamos trabajando con un preparador físico que puso el Comité Olímpico para la preparación de los chicos para esas 5 competencias que son competencias clasificatorias. Y créeme, Claré, que el resultado se está viendo constantemente, porque te das cuenta que cada vez que salimos, venimos con nuestra expectativa y venimos con lo que nos planificamos. ¿El plan a largo plazo es para clasificar dado momento para los Juegos Olímpicos?
Mm, literalmente están ya dentro del ciclo olímpico. No, Esa chica pero está trabajando para para el clasificar, ciclo olímpico. para Para clasificar. clasificar, Sí. es lógico que para tú clasificar debe trabajar por un ciclo olímpico, lo cual son las 4 competencias que tiene el ciclo olímpico, los Juegos Centroamericanos, Juegos Sudamericanos, Juegos Centroamericanos y también el clasificatorio olímpico, que es el final. Pero ahora mismo lo que tenemos que ir no es paso a paso. Tenemos que tratar de clasificar para los Juegos Panamericanos, lo cual se pusieron 5 competencias y de la cual tenemos que participar mínimo en 4. Oh, ok, muy bien. Entonces, estamos en el camino recto ahorita. Es correcto, yo creo que ahora estamos saliendo para Perú, el día 16 del próximo mes estamos ya saliendo para Perú para la próxima competencia, que será el Sub-22 en Lima, Perú. Luego la siguiente competencia será en Cuba y luego la cuarta competencia será en Puerto Rico. Y la quinta será en Costa Rica. Muy bien. ¿Cuáles de los 4 tú miras ahí? ¿Son candidatos muy especiales o son candidatos fuertes para llegar a ese límite? Claro, no podemos devalorar ninguno de nuestros deportistas, porque literalmente cada deportista trabaja en una división diferente. Si me puedes decir cuál en esas categorías tienen mejor expectativa, yo te puedo contestar, pero no cuál de ellas es la mejor, porque para nosotros, tanto como para Mónica como para mí, esas 4 chicas están yendo en un trabajo en coordinación, en un trabajo que se está haciendo estructurado bajo un plan de entrenamiento y bajo una capacidad de un preparador físico. Creo que lo que tenemos que decir, cuál de esas 4 categorías puede tener la oportunidad para que tengan más o menos la oportunidad de clasificar. Tremendo. Televidente, la que nós vamos time out cortico, que Nicolas vem back. Nós está puntarteo. Tá 4 são tem mais chance para classificar. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke por quedando conosco. Nós estamos com o senhor Teo Rodríguez. Teo, ¿cómo se sienten los atletas que tenemos que están preparando ahorita, esos 4 que mencionaste? Repítelo otra vez. ¿Cómo se sienten los 4 atletas que están preparando para el ciclo olímpico? Sí, Clavé, recuerda que esto es algo que es a largo tiempo, ¿no? Largo plazo. Y nosotros en Aruba, el problema que tenemos nosotros en Aruba es que no tenemos sparring. Por eso es que yo ahora en estos momentos, el miércoles de esta semana, está saliendo Maylin Frader con Jay Van Jansen para Honduras. Van a hacer un campamento de un mes y de ahí regresamos a Aruba para irnos a Perú. Wow. Los chicos están trabajando bien, ellos están contentos, están a gusto, porque están mirando que realmente el trabajo que se le está haciendo es un trabajo muy profesional y los chicos están trabajando bien, ¿cómo se llama? Bien estructurado. Están trabajando no como sin una evaluación. Tienen evaluación del Comité Olímpico, tienen evaluación de CEMEDAR. Los chicos tienen una evaluación de entrenadores capacitados. Estamos trabajando la preparación física en la mañana, estamos trabajando los técnicos tácticos en la tarde, estamos trabajando la sesión de liga. O sea, estamos haciendo un trabajo excelente y yo creo que por eso es que los resultados están cayendo. Yo creo que mientras más trabaja, pues más facilidad tiene de lograr los objetivos, ya que esto es un trabajo de contacto, ¿no?
Tú sabes que en cualquier ramo deportivo, uno progresa según el tiempo que mete en el deporte. Y Exacto, yo creo que ese, si lo meten estructuradamente y con gente que sabe lo que hacen, hay éxito. ya, eso es la realidad. Y por esa razón nosotros estamos mandando 2 deportistas ahora para Honduras, lo cual lo que pasó en Honduras para lo que logramos ahora en México, pues si logramos eso por una preparación que se hizo en Honduras en un campamento que dio resultado con Maylin Frader, pues ahora estamos trabajando con Maylin Frader y a la vez estamos trabajando con Jayvay Jansen, que es el atleta que va a hacer el ciclo olímpico para tratar de ver si puede clasificar para los Juegos Panamericanos o puede ser que esté dentro del parámetro que estamos haciendo para lograr el objetivo de lo que aquí se está trabajando. Wow, wow, wow. ¿Cómo te sientes tú, hermano? Porque los Bueno, logros se están viendo ahorita. sí, claro, yo le doy gracias a Dios todos los días porque Él me da la energía para lograr estos objetivos. Y créeme que ya para Perú estamos teniendo casi todas las expectativas ya controladas. Y todo esto se lo tenemos también que dar. Después de darle gracias a Dios, tenemos que darle gracias a todos los automovilistas de Aruba, que independientemente con crítica o no crítica, o algunos colaboran, otros no colaboran, pero realmente todo esto se está logrando porque Aruba lo está haciendo posible. Está algo que debemos agradecerle siempre a todas las personas que ponen un florín en cada tanque. Creo que de esa manera estamos logrando los objetivos y estamos muy contentos con lo que aquí se está logrando. Lo que me estás contando ahorita me llena de alegría, ¿sabes? Porque estamos trabajando como debe ser, con lo que tenemos y para lograr lo máximo. Y eso es importante. Sí, es importante y de verdad que estamos trabajando bien. Yo no me puedo quejar. La federación está colaborando con las inscripciones, está constantemente vienen a controlar los trabajos, vienen a controlar lo que estamos haciendo, ven lo que estamos haciendo, discutimos los planes de entrenamiento. O sea, es un trabajo en equipo y por eso las cosas están resultando. Yo no me puedo quejar, le doy gracias a Dios. Y mientras que yo tenga esta energía que se me rebosa por encima, créeme, Claré, que estaré ahí hasta el último sosiego o hasta la última respiración. Wow, Pero los logros se van a lograr con el poder de Dios. poder de Dios. Mira, ¿qué hay para el Tiger Taekwondo Academy este año? Bueno, este año no me tengo que enfocar, no puedo enfocarme en todo, me voy a enfocar ahora en este momento para estructurar la escuela. Durante las vacaciones le di vacaciones a todos los chicos, ahora vamos a abrir el día 18, Tiger Taekwondo Academy abre sus puertas otra vez para comenzar otra vez las preparaciones con los muchachos para diferentes exámenes que vamos a tener algunos cursos que vamos a hacer en la escuela y también mi evaluación para cinturón quinto dan. Me voy a enfocar un poquito más en la escuela y seguir trabajando con los atletas para poder clasificar a los Juegos Asunción, que son el próximo año, y no podemos hacer tantas cosas a la vez porque entonces sí vamos a estar, como dice un amigo, como la gallina sin cabeza. Entonces yo prefiero estar estructurado en una sola estructura para lograr el objetivo. Televidente, saque un gallina sin cabeza, saque a Teo Rodríguez, cosita usa su cabeza, lo que está haciendo del mundo de taekwondo que nada. E nota lo que clareta papia pensa, su resultado não está papia para su mês. Tem assim bom, sua projeção, assim boa e assim grande, está simplesmente de falta de cherry de bolo, e cherry de bolo também, ora com su atleta, su top atleta, comienza a tener resultado con los turnos espera. Hermano, gracias por todo, gracias por lo que estás haciendo para Aruba y también para el taekwondo de Aruba, hermano. Sigue con tu tremendo trabajo que estás haciendo, hermano. Gracias. Gracias, Clary. Dios te bendiga, Clary. Amén.